Ahí comenzamos a verlos. Bienvenidos a los que están aquí presentes. Bienvenidos a todos aquellos que están en el Zoom. ¿Nos escuchan bien? Hagan con la cabeza sí o no. Ahí están saludando. Muy bien. Tenemos el enorme placer de poder compartir un nuevo encuentro en estas actividades realizadas en conjunto con Amigos por Israel. En este caso con dos invitados de lujo, con Ale Melinkowski, ya amigo de la casa de tantísimos encuentros de la Organización Sionista Mundial, y hoy con un invitado especial, con Udi Manor, que nos está acompañando, especialista en historia judía moderna, y hoy vamos a estar hablando acerca de la democracia, ¿correcto? Democracia en Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es la democracia, en particular en Israel? Y cómo afecta también lo que es toda esta situación tan compleja, tan complicada de guerra, cómo afecta en lo que es la política y sociedad de Israel. Java, bienvenida. Gracias. Bienvenidos a todos. Para mí es un placer representar a Simón Edbull, que es el referente de Amigos por Israel. Y aparte, bueno, agradecer a la Organización Sionista Mundial, en nombre de Alejandro Melinkowski, que es un recontra amigo, y por supuesto a Udi Manor Habersheli, que es sumamente importante que nos siga educando y nos siga explicando el porqué de una democracia y el judaísmo. Va a ser esa la actividad que vamos a tener hoy. Por supuesto vamos a seguir aprendiendo el porqué de esta sensación de no llegar a la paz, o si a lo mejor podemos llegar a la paz. Udi Manor es profesor de Historia Judía Moderna de la Universidad de Haifa, experto en las áreas de historia políticas del pueblo judío en la época moderna y el sionismo. Es autor de 14 libros y numerosos artículos en hebreo, español e inglés. Es invitado anualmente a disertar en congresos internacionales. Alejandro Melinkowski, director para países de habla hispana del Departamento de Promoción de Aliyá de la Organización Sionista Mundial, es uno de los referentes sionistas donde apoya justamente no solamente a los mayores, sino también a los jóvenes y a todos aquellos que tienen relación con el Estado de Israel. Así que bueno, bienvenidos, gracias por estar, gracias por darnos más de los conocimientos que a veces tenemos y que son muy pocos. Y por supuesto, entrando ya casi a Pesaj, quería justamente decirles que la próxima actividad va a ser una actividad que tiene que ver con el ser de Pesaj entre amigos. Ya van a recibir la publicación para que podamos compartir justamente esto, la libertad que queremos todos para el mundo y especialmente para el Estado de Israel. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, muchísimas gracias Java, muchísimas gracias Yoni, a Simón, a Amigos por Israel y a esta casa que es Bet Hillel, que siempre nos recibe de la mejor forma. Y por supuesto que lo más interesante de esta velada, de esta noche, es lo que va a decir Udi. Yo vengo acá a meter un poco de púa y a hacer algunas preguntas de los que no sabemos y vos sos de los que saben. Vamos con un concepto abstracto, pero vamos a ir a lo concreto. El título de esta charla es Democracia y Judaísmo. La pregunta es si son compatibles, si son complementarios, si son contradictorios, si el Estado de Israel es su versión actual de esta convivencia entre democracia y judaísmo, si un valor se desprende del otro. Eso como primero. Y como segunda pregunta, en esta situación en la cual está atravesando Israel de olas de atentados provenientes sobre todo de ciudadanos israelíes étnicamente árabes. Sí. ¿Qué se hace con eso y cómo se compatibiliza la democracia y el judaísmo? Porque todo lo que es prevención y todo lo que es represión no se puede hacer del mismo modo que si estarían en el West Bank, en Judea y Samaria, o dentro de la autoridad palestina,
que al ser ciudadanos israelíes? Bueno, la primera pregunta nos va a llevar más o menos un mes y la segunda pregunta un año más, así que aguante, ¿no? Porque no sé si hay suficiente comida acá y agua. Ahora, en serio, son dos, mira, empezando con los términos, ¿no? Porque cada uno entiende el judaísmo en otra forma. Hay judíos que entienden el judaísmo en distintas formas y hay no judíos que entienden el judaísmo en otra forma, en distintas formas, y igual con la democracia. Voy a empezar con la democracia. Tenemos hoy ya van años que hay mucha gente que piensa de la democracia en términos de John Lennon. Imagine there's no country, no possession. O sea, todos iguales, un progresismo que para mí sería un progresismo entre comillas, ¿no? Del otro lado hay gente que dice, bueno, la democracia es una herramienta, no más. Como dijo Churchill, es el peor sistema, salvo todos los demás. Entonces, Como dijo Borges, que es un abuso de la estadística. Y bueno, entonces, claro, eso no lo conocí. Menos mal que llegué acá para conocer una cosa inteligente y que lo dijo un compatriota argentino, digamos, muy importante. Pero, bien, si uno analiza la democracia israelí desde el punto de vista de John Lennon, no existe. O sea, no hay democracia en Israel en ese sentido. Y no hay en ningún lado del mundo. No existe este tipo de democracia donde todos son iguales y todos viven en armonía. Y no hay posesión y no hay nada de conflicto. Todo eso no existe. Puede ser que un día va a existir, todavía no. Del otro lado, si uno está analizando la democracia israelí como un sistema, como un mecanismo, como un aparato, funciona bastante bien. Y sin tomar en cuenta, o sea, antes de tomar en cuenta lo que tiene que ver con la segunda pregunta tuya, es decir, la actualidad, cómo Israel está enfrentando los desafíos de la actualidad, que en realidad no son de la actualidad, en el sentido que ya son de la actualidad, pero ya tienen por lo menos desde el año 48, o sea, desde el 14 de mayo de 1948, la democracia israelí nació dentro de una guerra. La guerra que nació como resultado del rechazo de los árabes, que más adelante se conocen como palestinos, los árabes de Palestina, entonces serán palestinos. O sea, la guerra de 48, que es la cuna del Estado de Israel, ¿no? Entre otras cosas. Ya es un momento donde la democracia israelí tiene que enfrentar desafíos. Y la primera decisión de la Corte Suprema, que ya fue tomada en el año 48, no me acuerdo exactamente la fecha, creo que eso fue ya en octubre, en plena guerra de la independencia, donde morían 1% de la población judía, 6.000, fuera de 600.000. Ya la Corte Suprema, que tenía en este momento una sede mucho menos linda de lo que tiene hoy en Jerusalén, aquellos que conocen, ya tomó una decisión en favor de la justicia, del derecho de un ciudadano árabe, que él apeló a la Corte Suprema del Estado de Israel, que estaba peleando contra las naciones árabes que estaban tratando de eliminar el Estado judío, que también tenía que ser o quería ser democrático. Entonces, lo que está pasando en las últimas semanas, para mí como historiador no son noticias. Yo casi no leo los diarios porque leo los libros, también escribo los libros, porque a mí me interesa entender la cosa de una perspectiva. Y la perspectiva es bastante simple, desde el punto de vista del sionismo, porque hasta ahora no hablé nada del judaísmo, porque ¿qué tiene que ver el sionismo con el judaísmo? Es otro tema que enseguida lo voy a tocar. Pero hablando del sionismo, el proyecto sionista de Herzl, de Theodor Herzl, fue que el Estado judío, o sea, voy a decir en castellano, el objetivo principal del sionismo de Basilea de 1897, el objetivo, la meta, el desafío, o sea, lo que quiere el sionismo conseguir es la construcción de un hogar nacional para el pueblo judío en Eretz Israel dentro de los derechos internacionales, como parte de la familia internacional. Estos 4 elementos, otra vez, hogar nacional, como decir Estado. Para el pueblo judío, ojo, con eso estoy hablando un poco del judaísmo, porque para el sionismo de Herzl y todos sus seguidores, que eran la mayoría, el sionismo no define el judaísmo como una teología. Tiene que ver con la teología, pero distintos judíos pueden entender y por hecho lo están entendiendo hasta hoy en distintas formas.
Para algunos judíos, la teología judía dice hay que conquistar todos los territorios prometidos por Dios a Abraham Avinu. Otros dicen, por la mismísima teología, que hay que ceder territorios. Por la mismísima teología también habían judíos antisionistas y todos hablaban en nombre del judaísmo. Es un hecho. O sea, no estoy diciendo si está bien o está mal, pero es un hecho. Por ende, yo entiendo como historiador que Herzl entendió, si él va a meterse en definiciones bien rígidas de qué se trata el judaísmo, no va a llegar absolutamente para nada. Entonces, ¿qué fue la conclusión? Muy simple. Ya que todos los judíos están peleando por el judaísmo, vamos a dejar la pelea de qué es el judaísmo al futuro, al presente. Pero por lo menos sabemos una cosa que está sobreentendida, que existen judíos que están peleando por el judaísmo y, en otras palabras, existe un pueblo judío. Por eso repito, hogar nacional por el pueblo judío. Ahora llega la geografía, Eretz Israel. A dónde empieza, a dónde termina Eretz Israel, es muy complicado. Jerusalén tiene que ver con Eretz Israel, pero después ¿qué? 50 kilómetros para el este, 50 kilómetros al Mediterráneo, es una pregunta abierta todavía, eso tiene que ver con el conflicto. Y después lo que tiene que ver con los derechos internacionales, eso también es interpretable. Pero resumiendo, el proyecto de Herzl de 1897 tenía que ver con la construcción de un hogar nacional democrático. Salteando 50 años para adelante, eso justamente lo que dice la ONU. En la famosa resolución 181, el plan de partición, este plan de partición da instrucciones o casi una receta, ¿no? Se puede recibir receta cómo hacer Knei Dalach y se puede tener receta cómo se armar un Estado democrático. Y habla claramente la ONU que Palestina británica va a repartirse a dos estados, un Estado judío, y eso no significa que es un Estado con kippah o con Brit Milá. Eso justamente lo que dice Herzl, un Estado del pueblo judío y un Estado árabe. Y ambos estados van a tener una estructura democrática y ahí hay una descripción que dura 100 páginas en la resolución 181, a donde explican claramente de qué se trata la democracia. Todo lo que tenemos en el colegio, todo lo que estudiamos en el colegio, separación de poder, partidos, libre expresión de palabra, diarios, derechos iguales a las mujeres. En 1947 todavía no fue sobreentendido, ni en Suiza. Un año antes en Francia, la cuna de la democracia, solamente en 1946 otorga el sufragio para las mujeres, y eso ya está en el documento de la ONU. Y etcétera, etcétera, todos los elementos que, claro, libre expresión, acceso libre a lugares sagrados para todas las religiones, todo eso Israel está cumpliendo. Así que si alguien me pregunta si Israel es una democracia, la respuesta corta y arrastrante tiene dos letras, tanto en hebreo como en castellano. En inglés tiene tres, pero igual, sí, ken, yes. Francés, oui, no sé cuántas letras en el francés, siempre hay mucho más. Pero no hay forma de pintar la democracia en israelí en otra forma, salvo si hay otra vez un pseudo progresismo vacío, estilo John Lennon. Bueno, de este punto de vista no existe democracia en ningún lado, ni en Finlandia, ni en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Inglaterra, en ningún lado no existe democracia así, estilo John Lennon. Y otra vez, ahora estoy yendo a la segunda pregunta, tomando en cuenta los desafíos que tiene el Estado de Israel, tratando de mantener la democracia, cuando hay más y más ciudadanos israelíes judíos, lo voy a decir así, ciudadanos israelíes de origen judío, ¿no? Para hacer como una visión así bien, como desde el punto de vista de los japoneses, ¿no? Tenemos el Estado israelí, Estado de Israel tiene ciudadanos israelíes. Todos son ciudadanos israelíes, salvo los turistas, ¿no? O gente que han escapado de Ucrania o de África, están teniendo un refugio en Israel. Pero los demás, que no son turistas y no son refugiados de guerra, son ciudadanos. Puede ser un ciudadano druso, un ciudadano árabe musulmán, un ciudadano árabe cristiano, un ciudadano, bueno, etc. Y claro, la mayoría, 80%
de los ciudadanos israelíes son judíos, con distintos entendimientos de qué se trata el judaísmo. Yo soy un judío laico, mi tío es un judío ¿cómo se llama? Breslev, y yo tengo algunos amigos que son judíos reformistas. Entonces tenemos distintos entendimientos de nuestro judaísmo, pero compartimos la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa cuando un ciudadano israelí está participando en un atentado o un acto de terror que va o contra el Estado, va tanto contra el Estado como contra sus vecinos? No necesariamente los vecinos directos, pero sus compañeros a la ciudadanía. Bueno, ¿qué pasa si eso pasa en Estados Unidos? Eso vimos ayer, ¿no? Aventó un Michigan, se dice, ¿no? En nuestro idioma, al Brooklyn, al subte, y empezó a tirar. Y hasta hoy yo por lo menos no sé qué es la base de este acto de él, si es algo nacionalista, de terror, no sé, tomó demasiado whisky, no sé, ¿no? ¿Qué hacen las autoridades en Estados Unidos en frente de? Bueno, lo persiguen. Ahora, en el caso de Israel, hacen una cosa que va más allá de perseguir porque no quieren. O sea, los israelíes ya están acostumbrados que siempre hay, porque yo dije, el Estado de Israel nace con un desafío de seguridad en 48. Ni hablar de todos los 70 años que vienen antes de la creación del Estado. Desde 1878 ya los judíos que están tratando de construir el hogar, este hogar nacional que Herzl lo describió en 1897, ya están tratando actos de violencia de árabes contra el deseo, porque los árabes no son antisemitas necesariamente. Hoy puede ser que más, pero hace 120 años, 140 años ya más, no eran antisemitas, solamente no querían que judíos tengan un proyecto nacional. Si los judíos estaban dispuestos de seguir su lugar como de segunda categoría, tal vez que no había conflicto, pero ¿qué podemos hacer? Que los sionistas, y cada vez son más, querían hacer otra cosa, tener la soberanía. Entonces, ¿qué hace el Estado de Israel? Y con eso hay gente que dicen, bueno, es algo contra la democracia. Están tomando medidas para evitar estos actos de terrorismo, no esperar que pase algo. O sea, bajo de un concepto bien amplio y casi otra vez vacío de los derechos del ciudadano que se superan cualquier otro consideración. Que supera cualquier otro tipo de consideración. No, el Estado, la democracia israelí, pero voy a agregar, como cualquier democracia que yo conozco, también la democracia argentina tiene las herramientas para luchar contra una amenaza de un ciudadano a otro ciudadano o al Estado o ambos. Y en términos concretos estamos hablando del Shabak, o lo que los ingleses llaman MI5, o lo que los americanos llaman la FBI, y no sé cómo se llama esta organización. En Argentina estoy seguro que existe. No puede existir democracia sin herramientas que lo están defendiendo de sus propios enemigos. Te cuento que en Argentina no hay inteligencia, hay espionaje político. O sea, es un escalafón más bajo. Yo no, como no soy experto en eso, lo que voy a decir una cosa es que también en Israel hay gente hay ciudadanos que dicen que lo que hace el Estado de Israel contra otros ciudadanos con el pretexto que ellos están planificando un acto de terrorismo, eso choca con la democracia. Y yo les digo, muy bien, si hay una forma, eso me hace recordar de una anécdota que vi en una película, no me acuerdo la película, pero uno de los protagonistas de la película, él hablaba mal de lo que se pasa en cualquier aeropuerto, cosa que en Israel empezó hace 1 millón de años, y hoy, en los últimos 10 años, desde los 20 años, desde los atentados en las Torres Gemelos, 2001, eso es obvio, en cualquier aeropuerto te chequean. Entonces, en la película, la figura de este protagonista dice, está muy mal, es una invasión a la privacidad. Entonces, el amigo le dice, bueno, vamos a armar un aeropuerto. Un aeropuerto que en el aeropuerto vamos a tener 2 líneas. Una línea para los progresistas,
que no quieren que invaden a su privacidad, y la otra línea de gente que entienden que si bien todo lo que se hace a uno en el aeropuerto, le chequean la valija y le preguntan preguntas estúpidas, qué sé yo, y vamos a ver a dónde van a parar la gente. ¿En esta línea progresista o en la línea más, digamos, que usa lo que nosotros los judíos llaman en una forma tujes, ¿no? La línea. Bueno, yo sé que salir contra estas medidas con el pretexto que eso es una invasión a los derechos, sagrados derechos, eso es tirar arena en los ojos, se dice en hebreo, zriat chol bainaim. Y repito, no sé cómo se dice en castellano, me vas a ayudar, un término oficial o profesional, democracia mitgonenet, es decir, democracia que... Es una democracia que se protege a sí misma. Claro, y cada democracia por definición tiene que tener estas herramientas. En inglés, los americanos tienen el concepto que se dice, también eso fue título de una película, clear and present danger, ¿okay? Una amenaza clara y presente. O sea, las autoridades pueden ir arrestando a una persona, un ciudadano, si él presenta una amenaza clara y presenta. Es decir, si alguien escribe en una página web odio a los judíos, es parte de la democracia. La democracia permite la libre expresión. La libre expresión normalmente es positiva. Nos gusta, qué sé yo, leer poemas de Borges, o lo que sea, o, no sé, contar chistes, pero también permite el derecho de la persona odiar a todos los demás. Y está muy mal, pero está permitido, porque si no, no es una democracia. Pero cuando el odio que está presentado en una página web se transforma a juntar a actos que están en camino a ser un atentado, en este momento el Estado no solamente que tiene el derecho de intervenir, sino debe intervenir. Y en eso estamos. Ahora, un poco más de historia, a lo mejor quieres hacer una pregunta, porque si no yo sigo así como una... Te escuchamos. Bueno, entonces, al principio del Estado de Israel, entre el año 48 y 66, estamos hablando de 18 años, había un régimen militar, así se llamaba, Mimshal Tzvai en hebreo, entre 48 y 66, que fue dirigida a zonas geográficas donde había una mayoría árabe. Y eso fue bajo de una discusión, una polémica. O sea, por lo menos hasta 51 esta política fue sobreentendida. Casi todos los partidos, inclusive líderes árabes que ya participaban, hablando de la democracia israelí, en el parlamento israelí, en la Knesset, desde el primer momento habían diputados árabes. O sea, que la gente que hablan de una parte, que Israel es un país de apartheid, es un insulto tanto al término que se llama apartheid, tanto al caso como Sudáfrica, tanto a la política en Estados Unidos hasta los años 50, como al Estado de Israel. Pero si uno quiere sentir bien, decir que Israel es un apartheid, bueno, yo no me meto en las formas que la gente hacen sentir que alguien fuma, alguien chupa, alguien habla estupidez. Es parte también del derecho democrático, hablar cualquier cosa. Apartheid no existe en Israel, porque no puede existir apartheid donde hay diputados árabes, hay jueces árabes y los árabes están metidos en cualquier lado y pueden comprar casa en cualquier lado. Pero, habiendo dicho eso, repito, entre 48 y 66, por Ben Gurión, fue la política que Ben Gurión aplicó, él dijo que en las zonas a donde hay una mayoría árabe y que geográficamente están pegados a las fronteras, hay que tener un régimen militar que más que todo sirvió para controlar el paso de gente de un lugar al otro, tomando en cuenta que es muy difícil en las tecnologías de los años 50 saber quién exactamente está cruzando la frontera. Hoy es sobreentendido que cualquier país está tratando de hacer lo máximo para tener una filtración, para saber quién entra, porque la mayoría de la gente que entra en Ezeiza son gente buena, llegaron a Argentina para pasear, pero anda a saber quién viene para, por ejemplo, estoy inventando una cosa que a lo mejor pasó o no, qué sé yo, volar la AMIA, ¿no?
Claro, que soy un poco cínico, ¿no es cierto? Entonces, la filtración no es necesaria. Bueno, a eso voy. Igual, había polémica dentro hasta desde el año 51 para adelante, tanto de la izquierda como de la derecha, habían más y más diputados y otros elementos en la sociedad civil que criticaban Ben-Gurión por su Mapay, más bien, el partido hegemónico que manejaba el país, por tener esta política. Por ejemplo, Yigal Allon, que él perteneció a la izquierda sionista, él dijo que la meta o digamos el objetivo que está tratando el problema, mejor dicho, el problema que está tratando de enfrentar esta política de régimen militar es un problema de verdad, cosa que otros elementos en la izquierda la negaban. Decían, no, los árabes todo está perfecto, no hay ningún problema, terminó la guerra, todo bien. Y Allon dijo, sí, terminó la guerra y hay muchas cosas que son bien, pero no todo está bien. Pero una cosa es reconocer el problema, otra cosa es aplicar una política u otra. Entonces él dijo, esta política es un insulto a la mayoría de los árabes israelíes, que la mayoría son totalmente fieles, o sea, son ciudadanos como cualquier lado del mundo, se levantan a la mañana, van a trabajar, vuelven a la casa, tienen que lavar platos, tirar la basura, qué sé yo, no piensan de terror, no piensan del conflicto. Entonces, cuando le preguntan a Yigal Allon, entonces, ¿qué propones? Entonces, ¿qué? Hay leyes. Al delincuente hay que ponerlo en juicio. Y si la policía tiene una sospecha, ¿qué hace la policía? Investiga. Y si hay un caso, lo pasan a la fiscalía. ¿Y qué hace la fiscalía? Arman un proceso. ¿Y qué hace con el proceso? Llega al tribunal. ¿Y qué hace el juez? Él decide que si realmente fue o no y pone la decisión. Y con eso ya está. ¿Para qué hay que tener una política que se llama régimen militar, Mimshal Tzvai, que es un insulto a la mayoría de los árabes? Y poco a poco fue achicado los territorios, o sea, las partes de la sociedad israelí que fue controlado de esta forma, y después en el año 66 ya con Eshkol como el primer ministro ya fue anulado en total. Pero el desafío, yo repito, el desafío, el problema, el conflicto no se puede negar. No puede ser que un ciudadano árabe, por ser árabe, no tenga algo que ver con sus compatriotas del pueblo árabe que están en el otro lado de la frontera, en Cisjordania o en Jordania o en el sur del Líbano, o puede ser también palestinos que han llegado, y hay muchos que han llegado a Santiago de Chile. Entonces, igual como hay un pueblo judío, ¿no? Que hay judíos en Argentina, hay judíos en Estados Unidos, hay judíos en Sudáfrica, entonces se identifican entre ellos, la mayoría de los judíos en el mundo sienten parte de un pueblo. Igual pasa con los palestinos. Entonces, si los palestinos están en general en conflicto con los judíos, no puede ser o sea, más probable o es razonable pensar o esperar que un ciudadano árabe con identificación palestina tenga un rechazo o un problema o una crítica o una mala sangre con el Estado de Israel por ser un Estado judío. Bueno, ahí viene la diferenciación que originalmente le hicieron los otomanos, los turcos, con el sistema Millet, entre ciudadanía y nacionalidad. Porque no es lo mismo, nacionalidad tiene que ver con la nación donde uno viene, con el pueblo, que uno puede ser en su momento de nacionalidad judía, que podía ser antes que exista el Estado de Israel, puede ser ciudadano otomano, puede ser ciudadano ruso, ciudadano francés, en la época de los consulados y los charters y todo. Y lo mismo, uno puede ser de nacionalidad árabe y ciudadano israelí, Claro. Puede ser ciudadano libanés, y eso que inventaron los turcos, que Israel adoptó el sistema Millet. ¿Por qué? Porque la nacionalidad tiene que ver con la identidad, con la pertenencia. Y la ciudadanía tiene que ver con una cuestión de derechos y obligaciones. O sea, a dónde uno pertenece, a qué lugar uno pertenece. Ahora, la pregunta es justamente con los árabes palestinos, de nacionalidad palestina y ciudadanía israelí. Ahora, no todas sus familias, sus clanes, sus jamulot, todo, tienen la posibilidad también de tener una ciudadanía, porque Israel se las dio.
Y no necesariamente otro país donde están en estatus de refugiados gracias a la UNRWA, porque la UNRWA ¿qué es? Es la Agencia de Refugiados para los Palestinos. Las Naciones Unidas tienen una agencia de refugiados que es la ACNUR, que vale para todo el mundo. Vale para todos. Para los sirios, para los judíos, para los católicos, para los evangelistas, para los budistas, para los nigerianos, para absolutamente todos, sí. Para los árabes, menos para un grupo étnico nacional que son los palestinos. ¿Por qué? Porque a los palestinos le crearon una agencia especial que es la UNRWA, que hay varias, pero hay básicamente una diferencia sustancial. ¿Cuál es? Que los que están en el estatus de refugiado en la ACNUR es refugiado esa persona. En cambio, en la UNRWA los palestinos son refugiados ad eternum. O sea, ellos, el hijo, el nieto, el bisnieto, esto, ¿para qué? Para perpetuar su condición de refugiado. Y ahí viene justamente el tema que no es solo la ciudadanía, sino es la nacionalidad y una ciudadanía que está ausente en muchas de esas generaciones. Está bien, pero estás mezclando muchos temas, no sé por dónde empezar. Para agregar solamente la paradoja de la hipocresía de la ONU, porque una cosa es la ONU de 1947, fueron buenos momentos de la ONU, más que todo esta delegación, la UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, o sea, el Comité Especial para el caso de Palestina, que este comité, que fue compuesto de 11 delegados, de 11 países de segunda categoría, o sea, no los superpoderes, Australia, Canadá, Uruguay, Perú, etcétera. No voy a nombrar todos esos países. Es un buen momento de la ONU. Pero después en adelante ya sabemos, la Guerra Fría hizo una cosa ridícula de la ONU. Okay, entonces la famosa decisión de 1975 que el sionismo es el racismo, eso no tiene nada que ver con ninguna objetividad que es el racismo y eso tiene que ver con la Guerra Fría. Y la paradoja de la ACNUR, no sabía que eso así se llama en castellano, es más, porque la ACNUR permite el estatus del refugiado por 2 años. 2 años, no solamente que es personal. Termina en 2 años. En cuanto la UNRWA es para siempre, es como la cadena, como la Habsburgos, ¿no? Se pasa de una generación a otra generación. Y ya el ministro de refugiados palestinos ya nombró, hay 7 millones de refugiados. ¿Y qué es el número 7 millones? Ustedes los judíos tienen los famosos 6 millones. No, es como el tenis, ¿no? Como Wimbledon, ¿no? 6-7, ganamos. ¿Qué es eso? Es un juego de palabras, juego de números, así que todo lo que tiene que ver con el hecho que la ONU está haciendo cualquier cosa en ese sentido, no nos ayuda a entender para nada el tema. Solamente nos da otra causa para sentir mal, ser pesimistas y decir este mundo es un manicomio. Y cuando estamos hablando del cuarto elemento de la decisión de Basilea, que Israel quiere ser parte de la familia de las naciones, entonces uno dice, eso es la familia de las naciones, yo no quiero saber nada, yo quiero ser familia de los gatos o de los caballos, porque esta familia de naciones es un manicomio. Y lo que está pasando ahora con Rusia, Putin de repente va a Ucrania porque ahí le antoja, entonces sí, pero tenemos que seguir creyendo, no tenemos que ser idealistas vacíos como John Lennon, pero por lo menos tenemos que seguir creyendo que el mundo puede ser mucho más, digamos, sano. El caso de la ONU con los refugiados palestinos es toda cosa salvo sano y coherente y justo. Volviendo al tema del Imperio Otomano, no, te quiero corregir una cosa. Porque el sistema del Milet tiene que ver con un concepto premoderno, a donde tenemos la justificación o la legitimación del Imperio Otomano como los herederos, así se llama Jalif, ¿no? Los herederos del proyecto musulmán, que es un proyecto teológico, igual como el cristianismo. Entonces, la idea es muy simple, si hay un solo Dios, y hay un solo mundo, y hay una sola humanidad, hay una sola palabra de Dios que pertenece a todos.
Entonces el problema son los seres humanos que no están conformes con la explicación, con la interpretación. Para el Papa sería, no están de acuerdo con la palabra divina transmitida a través del Vaticano. Y por eso existe la Inquisición, que la mayoría de sus víctimas eran cristianos infieles. Y por eso el protestantismo, etc. Entonces, en ese sentido, lo que hacen los otomanos como un eslabón más en una historia de la aplicación de la teología musulmana es algo sobreentendido. Entonces, ¿qué tiene? Sí, perdón que te moleste y te interrumpa, sí, pero en teoría. Sí, porque sí. en la práctica, en un paralelismo histórico, mientras todo era en una concepción de Dimis, en una concepción de teóricamente de ciudadanos de segunda, en la práctica se le dio derechos ciudadanos a distintas minorías nacionales, mientras paralelamente en la misma época, con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad en la Revolución Francesa, venía Robespierre y te decía a los judíos como individuo todo, como franceses todo, a los judíos como tales un grupo nada. Sí, Clermont-Tonnerre, 1789. De facto, los otomanos le terminaron dando derechos no solo a los judíos, también a los judíos como nacionalidad judía y otras minorías también. De hecho, hoy en día Israel lo adoptó en la Teudat Zehut. Hay una diferencia. En la Teudat Zehut es el documento nacional de identidad israelí entre ciudadanía y nacionalidad. Estás saltando un Estamos paso. metiendo púa, pero es importante para que entiendan. No, porque hay que hacer orden. La historia, igual como la vida particular, ¿no? Yo tenía 30 años antes que tenía 31 años y así sucesivamente, ¿no? Yo antes aprendí a manejar, después recibí el registro de conductor. O sea, por eso la historia tiene importancia, las fechas y el proceso. Lo que yo estuve diciendo, que el Imperio Otomano, estás hablando de... Lo que vos decís tiene que ver con el siglo XIX y justamente por eso cayó el imperio y vino Ataturk y dejó todo este proyecto teológico del Islam y creó la nacionalidad turca, a donde hablaban turco, a donde no reconocen el derecho de los kurdos de ser kurdos y de los judíos de ser judíos, sino porque todos somos, según Ataturk, somos ciudadanos iguales, ¿ok? Después se puede analizar a qué nivel la República Turca en los años 20 y 30 y 40 del siglo pasado era realmente democrática, respetaba los derechos, etc. Es otra cosa. Pero por lo menos a nivel de declaración, de nivel declarativo, es justamente el proyecto de la Revolución Francesa. Al kurdo como persona en Turquía todo, a los kurdos como un grupo étnico, nada. En el caso de los turcos, cagándolo a palo, ¿no? Porque ellos no tienen problema de utilizar la violencia. Más académicos, no, está bien. Yo no manejo el castellano suficientemente bien como utilizar las palabras correctas con la gramática que no sean palabras de la calle, y perdón por el lugar, qué sé yo, y si te insulté, bueno, pero la idea es entender eso, ¿no? Okay, tenemos el proyecto de Clermont-Tonnerre de la Revolución Francesa de 1789, donde la tolerancia a las minorías en aquel entonces, estamos hablando de hace más de 200 años, todavía no es sobreentendida. Hoy es sobreentendido. A un argentino común y corriente no le molesta, o no le parece algo raro que existe Daya, existe Amia, existe este lugar, que los judíos están teniendo una vida pública, abiertamente en la calle, con la puerta ahí, y todo el mundo dice, está bien, ¿qué problema hay? Hace 200 años eso parecía muy extraño a los franceses. Por eso este dicho tan famoso de Clermont-Tonnerre, que a cada persona que pertenece a la soberanía francesa tiene que gozar de todos los derechos individualmente, pero públicamente ni lo han pensado. Entonces, Ataturk eso hace en 1924 en la República Turca.
Pero la República Otomana entre 1789 y 1924, es decir, en el siglo XIX, está tratando de vivir con estos dos elementos, ser los seguidores de Mahoma y tratar de ser parte del mundo moderno hablando de derechos. La reforma de 1839, la reforma de 1856, pura galería, se dice, yo eso aprendí esta semana, una palabra, un lindo concepto, pura galería, palabras vacías, ¿no? Porque la idea de otorgar derechos civiles dentro de dentro de una estructura política, se está hablando del Imperio Otomano, que no tenía nada que ver con los conceptos constitucionales, qué sé yo, la Constitución de Argentina de 1853 o la Constitución americana de 1789 y 1790, los 10 mandamientos. Eso no existía en el Imperio Otomano. Y justamente por eso se cae el Imperio Otomano, no solamente de golpes que vienen de afuera en la Primera Guerra Mundial, sino por el mismo concepto que cuando los otomanos están diciendo, bueno, todos somos iguales, de repente ahí nace el nacionalismo árabe. Si todos somos iguales, entonces ¿para qué tenemos que bajar nuestras cabezas en frente de los turcos, de los otomanos? Porque los árabes no son otomanos, son musulmanes, pero en este momento, cuando la libre expresión, eso significa que todos tienen el derecho. Bueno, volviendo a nuestro tema, al Estado de Israel. Es cierto que la ciudadanía está hablando, yo soy ciudadano israelí, en ese sentido soy israelí como cualquier otro, es como mi vecino en mi barrio, que él es árabe. En ese sentido nosotros dos somos israelíes. Pero cuando uno está midiendo la democracia en términos reales, históricos, él ve que el fenómeno que se llama el Estado de Israel es un fenómeno totalmente común. Muchos judíos piensan que el Estado de Israel es algo muy especial. Hasta hay un gran autor israelí, Aleph Bet Yoshua, que dice que es el único caso a donde un pueblo tiene una religión. Es una mentira a nivel histórico de hechos. Es cierto que los polacos son católicos igual como los italianos son católicos, igual como los irlandeses son católicos, pero el catolicismo en Irlanda tiene pinta irlandesa y el catolicismo en Polonia tiene pinta polaca. Y no se puede entender el desarrollo de Serbia o de Macedonia o de Grecia, y yo voy a nombrar a todos los países en Europa, vamos a terminar todo el tiempo, sin entender la particularidad nacional, étnica de estos casos. En fin, ¿de qué estamos hablando? De estados-naciones. Estamos hablando de estados-naciones que en la Constitución dice claramente que Alemania pertenece al pueblo alemán y tiene una herramienta muy parecida a la ley de retorno, que muchos judíos en Israel y fuera de Israel lo están considerando como una contradicción total de la democracia. En el caso de Grecia igual, en el caso de Polonia igual, en el caso de Hungría igual, y voy a repetir, hasta todos los países que nadie cuestiona su democracia en Europa, están considerados por la Constitución como pueblo, como estados que pertenecen a un pueblo. Un griego que vive 3 generaciones en Estados Unidos tiene más acceso al Estado griego por la Constitución. Y con eso no quita el hecho que ciudadanos griegos de origen judío, y también lo hay, son iguales. En este sentido, los árabes israelíes son igual como en cualquier otro caso de un Estado-nación. Y eso hay que entenderlo y por fin, tirar a la basura este concepto que lo utilizan tanto amigos de Israel como enemigos de Israel. Y en ambos casos se ponen de acuerdo en una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Repito, ¿qué es la cosa que no tiene nada que ver con la realidad? Que Israel es un caso especial. Y hay gente que lo justifican por la Shoah, otra gente lo justifican por el judaísmo, porque dicen que el judaísmo desde el primer momento es democrático. Perdón la palabra que no lo voy a usar, pero no tiene poco que ver.
porque el judaísmo tradicional de hace 2000 años no tenía nada que ver con democracia, que la democracia es un invento nuevo, y tampoco Grecia. Se dice, cuando uno habla de la democracia en Grecia hace 2500 años, solamente el nombre democracia no tiene absolutamente nada que ver con el sistema que conocemos hoy. ¿Okay? Entonces ya eso sería otro tema para otra charla de historia. Volviendo al error que hacen tanto amigos y enemigos del Estado de Israel, que están de acuerdo de una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Repito, en una forma positiva y categórica, el Estado de Israel es un Estado-nación más, como hay en el mundo por lo menos 100 ejemplos en Europa, en Asia, en África, en el Medio Oriente y también en Sudamérica, con la particularidad que Sudamérica es un continente de nuevos inmigrantes, entre comillas, o no entre comillas, que no tienen más de 500 años, si estamos hablando de Argentina, de Chile, de Uruguay. Hablando de eso, la mayoría de los uruguayos son católicos, la mayoría de los argentinos son católicos, la mayoría de los chilenos son católicos. Y nadie dice, ¿y cómo puede ser que existe Chile separadamente con su idiosincrasia, con su cultura, con su particularidad? Y Argentina igual, y Uruguay también. Bueno, a esta pregunta también los historiadores que trabajan en este tema tienen una respuesta bastante clara, cosa que requiere mucho más tiempo. Así que hasta el Sudamérica y Norte de América se puede hablar de punto de vista de estados-naciones en el sentido amplio de la palabra nación, no nación de sangre necesariamente, sino de una combinación de lo que se llama en inglés kin culture. Kin es relaciones familiares, que dijiste antes en árabe jamula, ¿no? Que estoy casado con la divorciada del casado, o sea, con eso estamos armando lazos sociales. Y después tenemos la cultura. Borges es importante a los argentinos, mucho más que es importante a los chilenos, y no tengo un ejemplo paralelo para dar porque no conozco suficiente la cultura chilena, pero sé por definición que existe una cultura chilena, lo que hace de los chilenos un Estado-nación igual como Israel. Entonces, Aleph Bet Yoshua está equivocado y la gente que están pintando el Estado de Israel como un caso especial en la historia humana, es un caso especial, igual como vos sos un caso especial, yo soy un caso especial y cada uno de la gente es un caso especial. Pero a pesar que somos casos especiales, podemos ver las semejanzas. Bien, con eso ya estamos llegando a una filosofía. Tenemos también, seguramente, preguntas del público que ahora van a querer preguntar. Así que vamos a pedir. Y vos le vas a ir hablando. Vas a ver. Acá nos dice el amigo, el operador, que les cuento. Seguramente ya después de 2 años de pandemia, esperemos que estemos en la pospandemia, lo que sea, ya están bastante duchos con el Zoom, pero ¿cómo se hace igual? Ustedes buscan, los que están en el Zoom, tenemos aquí el público enfrente a nuestro que simplemente nos levantan la mano, nos dicen quieren hablar y si nos caen bien les dejamos preguntar. Ahora, la gente que está al Zoom en sus casas, veo que son muchísimos, lo que tienen que hacer para preguntar es lo siguiente. Van abajo de la pantalla donde dice participantes, tocan, se despliega un menú de todos los participantes, se buscan a sí mismos y hay una opción que dice levantar la mano. Hacen eso, levantar la mano. Nosotros no lo vamos a estar viendo en las pantallas haciendo así, no. Simplemente aprieten, presionen ahí, que donde dice levantar la mano, y vamos a ver los que tienen la mano levantada dentro de eso. Exactamente, se ve un icono que es un abanito con eso preguntado. Mientras van levantando la mano la gente del Zoom, acá tenemos Carlos, le acercas un micrófono por favor, así puede preguntar. Para que te escuchen también los que están en el ciberespacio, por eso te pido con el micrófono. ¿Vos no crees que la democracia puede destruir a corto tiempo a Israel como país judío? Por supuesto, la democracia no es una compañía de seguros y tampoco compañía de seguros es compañía de seguros. O sea, todo puede fracasar. El mundo puede fracasar, la humanidad puede fracasar, todo puede fracasar. Sin dudas, y ni siquiera hace falta conflicto. Si los judíos
Los ciudadanos israelíes van a poner mucho esfuerzo por arruinar todos los logros del Estado de Israel hasta hoy y del sionismo. Bueno, lo pueden hacer fácilmente y hay gente que están trabajando en eso. Por ahora, la suerte, no sé si la suerte, pero es un hecho que la mayoría todavía está bastante conforme en el buen sentido de la palabra, o sea, está satisfecho con la estructura, si bien lo están criticando, yo puedo criticar y estoy criticando mucho a mi país, igual como me imagino ciudadano en Holanda está criticando su país. Es parte de la democracia criticar, es parte del ser humano criticar, pero una cosa es criticar, otra cosa es decir que todo no sirve para nada, y sí, es una opción. Ahora, por ejemplo, hay escenarios donde uno dice, claro, la demografía árabe es mucho más fuerte que la demografía judía. En poco tiempo los árabes van a ser más que judíos. Entonces los árabes van a utilizar la democracia para, bueno, esta fantasía o fantasma o no sé, fantasía, no sé cómo se dice en fantasía, en término negativo, ¿no? Este horror, esta película de horror, ya lo están diciendo por lo menos 90 años. Yo conozco documentos que están diciendo grandes estadísticas, gente que trabaja en la estadística, demógrafos. Ya hace 90 años dijeron, en 20 años ya va a haber una... No, y el hecho es todo lo contrario. La población árabe está achicando, la población judía está agrandando, tanto por aliyá como por... reproducción. Claro, y el hecho es así. Igual, también una mayoría judía fuerte, que hoy está alrededor del 80%, como dije antes, si suficiente 10% de estos van a querer arruinar todo, nosotros sabemos. Hay un dicho en hebreo que una piedra que un malo o estúpido, como que es, tiró al pozo, ¿no? Al beer, ¿cómo se dice? Al pozo, a 50 sabios le cuesta sacarlo. Entonces, es siempre más fácil arruinar que construir. Por ahora la construcción sigue bastante fuerte. A ver, antes de dar la pregunta al público de Zoom, quiero pulir un poquito la pregunta de Carlos, o desvirtuarla, no sé si la pulo o la desvirtúo. ¿Acaso la vulnerabilidad o la fragilidad de la democracia israelí la debilita o la fortalece a la democracia? Para mí lo fortalece, siempre y cuando hay suficientes ciudadanos israelíes que entienden de qué se trata, de a dónde vinimos, a dónde vamos, cómo fue construido, qué es el conflicto, cómo diferenciar entre un palestino que es tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero en la calle, tu compañero en la universidad, tu compañero tu compañero ciudadano, tu compañero en la selección nacional del fútbol israelí, que es algo, hasta ahí nomás, pero por lo menos como un deporte, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar entre él, el palestino que es ciudadano israelí, y su hermano o hermana o paisano, para decirlo así, que puede vivir en sur del Líbano o en Jordania o en Los Ángeles o en Santiago de Chile y que él puede escribir en página web que Israel es un país de apartheid, etcétera, etcétera, toda esta industria de odio y de mentiras? Es difícil. Por eso, por definición, la democracia israelí está enfrentando desafíos que Finlandia no está enfrentando hoy. En 1940 los finlandeses estaban peleando con la Unión Soviética y sufrían no menos que los ingleses, pero eso es hace 80 años. Hoy los finlandeses tienen desafíos que son más simples, pero me imagino que un finlandés también se sentaría acá y diría, bueno, tampoco la democracia finlandesa es algo seguro. Y tiene razón, porque nada es seguro en el mundo, ni menos la democracia, que por definición es una composición muy compleja de cómo armar las cosas, cómo juntar ¿cómo se dice? Contradicciones, el individuo y la sociedad, la igualdad y el éxito, la libre expresión y la coherencia.
la ciencia con el periodismo. Vos sabés de eso más que yo. Y bueno. Bueno, tenemos acá a Susana Nudelsman que está levantando la mano, que quiere preguntar, por favor. Sí, en primer lugar, felicitaciones, excelente. Pero tengo una pregunta para usted. ¿Por qué usted dice que este odio antisemita es producto de la Guerra Fría dentro de las Naciones Unidas? ¿Me podría explicar un poquito más eso? No. El antisemitismo nace mucho antes. No, pero en Naciones Unidas. No, mira, en Naciones Unidas es como volviendo a esta metáfora que usó Herzl, la familia de las naciones. En la familia, pasado mañana tenemos el Seder Pesach. Bueno, vienen todos y hay 30 y uno le gusta cantar todas las canciones y el otro le encanta los Knedelach y el otro no, y dice, ¿para qué estamos molestando con esta comida ridícula y para qué cantar? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a echar? Bueno, claro que la ONU es otra, pero parece así. Cada país viene que tiene su derecho. Su derecho, su voto. Un país como China, que tiene, no sé, 1.200 millones de habitantes, y un país como, no sé, Andorra, que tiene 500, no sé cuántos, pero uno tiene un territorio como Canadá, el otro tiene territorio como Chipre, todos son iguales. Ahora, si ellos, como en 47, se ponen de acuerdo que hay que tratar de solucionar problemas en el mundo, como por ejemplo el problema de Palestina, ahí sale como una resolución que es divina. Yo siempre repito y la leo, la resolución 181, que es un documento de maravilla, un momento glorioso en la historia de la humanidad. Igual como tenemos de memoria la gente que le interesa la historia moderna, este documento famoso de Declaración de los Derechos del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, es un documento, o digamos la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio, son documentos así que sobresalen, ¿no? Entonces, este documento de 1947 muestra la posibilidad que pueden encontrarse un delegado de Guatemala, un delegado de Uruguay, otro de Perú, otro de Checoslovaquia, otro de Yugoslavia, otro de Irán, otro de India, estoy nombrando los 11, otro de Holanda, bueno, casi llegué a 11, siempre llego a 11, fácil, pero no voy a perder el tiempo. Y se ponen de acuerdo, a pesar que pelean, porque son seres humanos y ven las cosas de una forma diferente, pero tienen todos una buena voluntad de solucionar un problema, el conflicto. Pasan los años y el mismísimo ONU hace cualquier cosa. Voy a solamente decir una cosa que para mí, yo no creo que ni los hermanos Marx, ni Gasalla, Antonio se llamaba, el famoso Gasalla, ni ningún Woody Allen, qué sé yo, Danny Kaye, no podían ni pensar de un chiste que no es chiste, es verdad. Espero que todos están sentados. Muammar Gaddafi fue el secretario general de la Comité de los Derechos Humanos de la ONU. Ya está. Yo dije, ni Danny Kaye, Woody Allen, nadie puede ocurrir un chiste que no es chiste, que es una tragedia. ¿Cómo Muammar Gaddafi puede? Y bueno, en eso estamos. Así que dentro de la Guerra Fría, que por definición se habla de grieta, ¿no? Entre dos campos, el Occidente, la Unión Soviética. Entonces cada uno está tratando de poner bajo de su bandera la mayoría de los países y bueno, así que eso es el caso de la ONU. O el caso del antisemitismo es un caso que claro, requiere mucho más cancha para ir explicándolo. Solamente voy a mencionar una cosa interesante, que el término nace como término. Antisemitismo no existe ni en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, no existe el antisemitismo. La palabra nace en 1879. Por casualidad tenemos 1897, 1789, es como un chiste que no, pero eso es casualidad. En 1879 nace el término antisemitismo y tiene que ver, no es casualidad, nace por un alemán conocido como Wilhelm Marr
y no ligan el hecho que él es alemán con el nazismo, porque el antisemitismo contradice totalmente. El nazismo están de acuerdo solamente en una cosa, que no le gusta a los judíos. Pero mientras los nazis quieren eliminar a los judíos de la tierra, los antisemitas dicen que los judíos tienen que ser marginados lo máximo posible, tomando en cuenta que por ser ciudadanos en Alemania, en Argentina, en Estados Unidos, etc., no hay forma de quitar sus derechos de ciudadanía, porque si quitamos los derechos de ciudadanos a los judíos, estamos matando a la democracia. Entonces, el antisemitismo es una postura que nace dentro de un contexto liberal. ¿Ok? Poco complicado de captar, porque a nosotros nos gusta armonizar la historia y ligar el rechazo de Antíochos, de Hanukkah, ¿no? O sea, los griegos antiguos, con el rechazo de la Iglesia Católica, con la Inquisición, con Chmelnytsky, con el antisemitismo del siglo XIX, con Hitler. Y como historiador tengo que aclarar que son 5 capítulos distintos que tienen una sola cosa en común, que a nosotros no nos gusta porque somos judíos, nadie es perfecto, que todos tienen que ver con un mal visto del judío. Pero una cosa es cuando uno te ve mal y te manda a Auschwitz, y otra cosa es cuando uno te ve mal y pone algo en la página web y dice judío de miércoles. Y yo claro que prefiero que me llaman judío de miércoles y que no me manden a Auschwitz. Es cuestión de prioridades, ¿no es cierto? Claro que uno puede pensar, imaginar un mundo donde no haya ningún tipo de odio, pero eso ya es pedir demasiado de la humanidad, ¿no es cierto? Gracias. Tenemos acá a Beatriz Kritzer, que también quiere preguntar. Beatriz, está levantando la mano. Beatriz a la 1. Beatriz a las 2. A ver si te podés desmutear. Beatriz a las 3. ¿Tenemos a alguien más que está levantando la mano? A ver. ¿Qué? Ya está. ¿Hay alguien más con la mano levantada? Porque tenemos aquí en la sala también, mientras vas buscando las manos levantadas ahí en el Zoom, tenemos acá a la señora Java que quiere hacer una pregunta. Por favor, si le pueden acercar el micrófono aquí en la primera fila. Udi, Sí. mi pregunta es, ¿por qué le pones a tu libro, por ejemplo, la democracia y judaísmo y no democracia y el Estado de Israel? No es el libro, es el título de la charla, ¿no? Exacto, el título de la charla. Bien, voy a repetir, voy a poner más énfasis sobre este tema. Yo repito, democracia es una estructura política, como yo sostengo lo que dijo Churchill, el peor sistema, porque bueno, se puede leer lo que dijo Herzl en sus diarios sobre la democracia. Por ejemplo, él dijo que la democracia